Sí, bueno, buenos días. Pues es un privilegio estar por aquí. Obviamente, privilegio como todos, inmerecido, para hablar de la palabra de Dios. Gracias por la oportunidad. Y pues bueno, como decía José Luis ahorita, vamos a continuar con los hechos de la Navidad en esta serie. Vamos a pues recordar un poquito, ¿verdad?, lo que veíamos estas 2 semanas en los mensajes anteriores. Primero nos hablaba Juan Matías acerca de las profecías, ¿sí?, del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, donde dice que un hijo nos es dado, ¿sí? Es la parte importante. ¿Por qué? Porque no es algo que hayamos merecido, pero nos fue dado por la gloria, la misericordia de Dios, su gracia. Ese hijo iba a ser llamado admirable, iba a ser llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, ¿sí? Nos hablaba también acerca de que estas profecías fueron dadas a conocer, fueron dadas a conocer aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo, ¿sí? Sin embargo, bueno, existen también más de 100 profecías acerca de hechos puntuales de la vida de Cristo, como por ejemplo en Lucas 4:18, cuando Jesucristo se pone a leer los rollos de Isaías, ¿sí? Y hace mención también al profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue la primera semana de esta serie. La siguiente semana, Joe Escalante nos habló acerca de la obediencia de José y María, cuando el ángel se le aparece a María, ¿sí? Y le dice que va a ser la receptora en su vientre del Mesías, del Salvador, ¿sí? Nos hablaba también de cómo debemos ser obedientes, cómo manifestamos la obediencia, leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Haciendo oración y creyendo y teniendo confianza en el Señor, ¿sí? Entonces, ahora en esta semana vamos a ver este mensaje que tiene por título el anuncio de los ángeles, ¿sí? Lo que es el Evangelio. Vamos a hacer una pequeña oración para este estudio, para lo que vamos a entrar en este mensaje, ¿sí? Señor y Padre nuestro, gracias te damos por el inmerecido privilegio de estar aquí, reunidos en tu nombre. Te suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu prometido, para que comience la obra de regeneración que tanto necesitamos. Clamamos por tu misericordia y por tu gracia. Cambia, Señor, nuestro corazón de piedra en uno de carne. Escribe, te suplicamos, tus mandamientos en nuestros corazones y permítenos, por tu gracia, ser tu pueblo y ser tú nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver la base bíblica. Es Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban
las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto conforme se les había dicho. Esta es la base bíblica que vamos a ver el día de hoy. Sí, está un poquito larguita, ¿verdad? Entonces vamos a irla separando por secciones para poder ver cada parte de este mensaje. Que obviamente el anuncio pues es el Evangelio, ¿verdad? La parte central. Vamos a ver primero los versículos del 1 al 7, que nos habla de el edicto que promulga Augusto César, que nos habla que José tiene que ir a Galilea, subió de Galilea a Belén, para empadronarse él y su esposa. Y el versículo 7 es el que nos habla ya de que es el alumbramiento de su hijo primogénito, ¿verdad? Bueno, en toda esta parte de estos primeros versículos, la palabra de Dios nos enseña que el cumplimiento de las promesas del Señor se dan en los tiempos exactos, ¿sí? Siempre es en el tiempo exacto del Señor, ¿sí? Y todo es siempre conforme a sus propósitos y conforme a su soberana voluntad. Y de esto, pues no hay nadie que pueda estorbar los propósitos de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, el emperador César Augusto es el que promulga el edicto, ¿sí? En aquellos tiempos ya el imperio romano había pues prácticamente gobernado sobre gran parte de la tierra de aquel lado, ¿sí? Y bueno, pues a causa de ello el emperador incluso se hacía llamar Dios, y pues eran algo vanidositos, ¿verdad? Entonces este asunto del empadronamiento estaba relacionado con algo de los impuestos, ¿sí? Pero dentro de todo este movimiento, ¿sí?, el gran poder de Dios se ve manifestado. Dios podía simplemente decirle a José, como le dijo en sueños, ¿verdad? Toma tu hijo y escapa, porque Herodes quiere buscar al niño para matarlo. Eso pudo haber hecho. Sin embargo, el Señor se manifiesta grandemente, y a través de este edicto mueve el corazón e inclina el corazón del emperador Augusto César para que haga este edicto, ¿sí? Nosotros tenemos una referencia, por ejemplo, en Proverbios 21:1, ¿sí? Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El rey, el emperador puede estar pensando una cosa, pero siempre, ¿sí?, sirviendo a los propósitos de Dios, ¿sí? Y esto lo usa Dios para el cumplimiento
de la promesa del nacimiento del Mesías. Esta promesa del nacimiento se encuentra en Miqueas 5:2, que nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Y en este caso, estas profecías relacionadas con el nacimiento de Jesucristo son para cumplir esta promesa dada por Dios acerca de ese Mesías prometido, que vendría a ser nuestro libertador, que vendría a ser nuestro redentor y que vendría a ser nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? La distancia entre Nazaret y Belén son aproximadamente 115 kilómetros, que en aquellos tiempos era un viaje que llevaba aproximadamente entre 4 y 6 días por las mismas circunstancias del terreno. Recordemos que en el versículo 4 dice: y José subió de Galilea. ¿Sí? Entonces era difícil. Y aún así, pues muy probablemente, pues más difícil por las condiciones del embarazo de María, que tenía que llevar pues todavía más cuidados que necesitaba ella por su estado de embarazo. Ya estaba próxima a dar a luz. Entonces, bueno, esto hizo un poquito más despacio el viaje, y muy probablemente pudieron haber sido esas las circunstancias de que cuando llegaron a Belén, pues ya estaba todo ocupado, ya era el momento del nacimiento, y entonces fueron a dar ahí a un establo, ¿sí? Entonces, pues esta historia comenzó en un pesebre, el nacimiento de Cristo. Murió en una cruz, y a lo largo de todo su ministerio, Jesucristo nunca tuvo un lugar propio donde recostar su cabeza. Y todo ello por amor de nosotros, sus escogidos, ¿sí? Porque no se quedó solamente ahí en la cruz, ya está ahorita sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿sí? Bueno, esos fueron los primeros 7 versículos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora los versículos del 8 a 11, que nos dice: había pastores en aquella misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Este anuncio que los ángeles hicieron es lo que en las Sagradas Escrituras se conoce como Evangelio, que significa buenas nuevas, ¿sí? Esta palabra Evangelio se usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento, y tiene varias implicaciones. La primera y más importante para nosotros los cristianos, pues es precisamente tener que proclamar este Evangelio, este privilegio que se nos da de proclamar el Evangelio de Cristo, ¿sí? De hecho, dice ahí: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y es tan importante porque también otra de las implicaciones es: si alguien proclama un Evangelio diferente al que nosotros proclamamos, dice Pablo, maldito sea. Tenemos que proclamar al Cristo, al ungido de Dios, que vino a esta tierra a agradar al Padre, a hacer un sacrificio que nosotros no podíamos hacer, a vivir una vida ejemplar que nosotros no podíamos por nuestra naturaleza caída, ¿sí? Y tenemos que reconocer ese Evangelio. Aquí en este caso vino también a pagar un precio, como ahorita lo dijo José Luis, por nuestros pecados, que satisficiera la justicia del Padre, y a derramar su sangre por muchos de nosotros para el perdón de los pecados. Y ese anuncio hoy en día es un llamado para pedirle al Padre que su Espíritu Santo nos traiga convicción de pecado,
que comience su obra regeneradora en nosotros y que tenga la misericordia, ¿sí?, de enviarnos a su Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, como la tuvo con muchos que hoy en día estamos aquí exaltando su nombre. Ese es el Evangelio, el Cristo crucificado por tus pecados, por mis pecados, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ok, entonces vamos ahorita a ver el versículo 11. En el versículo 11 es cortito, pero tenemos algo que se llama una pequeña teología dentro de ese versículo 11. Dice, tenemos que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. En estas pocas palabras tenemos esta teología. Primero, Él es un Salvador. Es un atributo único y significado del nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Y es un atributo único porque solo en Él hay salvación. Nos dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Sí? Abraham no me puede salvar. Moisés no me puede salvar. María no me puede salvar. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él lo podemos encontrar. Juan 14, 16 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La segunda parte es que se dice que Él es el Cristo. Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. ¿Sí? Y la parte final dice, Él es el Señor. ¿Sí? El Señor, Dios manifestado en carne, la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Nacido de María, dice, ya es Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el anuncio que estaba haciendo los ángeles a los pastores. ¿Sí? Versículo 12 nos dice, y esto os servirá de señal. A mí me gustó este versículo 12 desde el punto de vista de que como Dios sabe todo. Sí, si nosotros vemos el versículo 7 dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pero pues no menciona que ahí estuvieran los ángeles que dijeran, y los ángeles vieron que lo acostó en un pesebre y luego fueron y le dijeron a los pastores. No dice eso la Escritura. Eso dice que hizo María. Sin embargo, en este versículo 12, ¿sí?, el versículo 12 nos dice, y hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sí? Bueno, se dieron esas señales físicas para poder encontrar al bebé recién nacido, que estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Sin embargo, ahorita, en nuestros días, ¿qué señales puedo dar yo de un hecho que sucedió en aquel tiempo? ¿Sí? Yo tengo una señal que darles, y es el mismo testimonio de Jesucristo cuando habló con Tomás. Tomás, que se resistía a creer, le dijo, Tomás, tú crees en mí porque me has visto. Más bienaventurados serán los que sin verme creerán. ¿Sí? Este es el anuncio de que su nacimiento fue real, de que Él es el único Salvador, y esto es real. El anuncio de que Él es el Hijo de Dios es real, y lo que hoy anunciamos del Dios verdadero también es real. Amén. Amén. Versículos 13 y 14. Dice aquí, repentinamente apareció el ángel con una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Aquí estalla una gran exaltación y alabanza por el nacimiento de Cristo, ¿sí? Y esta exaltación y alabanza a Dios es una especie de agradecimiento, ¿sí? Porque Dios no necesita nada para ser feliz. Dios no necesita nada, Él es autosuficiente, ¿sí? Él se sustenta a sí mismo. Nosotros, esta alegría es por nosotros, por ti, por mí, porque nosotros somos los que necesitábamos esa gran alegría de que viniera a nacer alguien que pudiera comenzar la obra que en ese momento se necesitaba para reconciliarnos con el Padre. Necesitábamos a esa persona en la vida de Cristo que pudiera vivir esa vida que nosotros no podíamos vivir, ¿sí? Esa alabanza y gloria que se da a Dios Padre en los cielos, ¿sí? Y que corresponde a la obra que Cristo hizo aquí en la tierra, ¿sí? Porque Cristo a eso vino, a glorificar al Padre. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 4 y 5. Le dice Jesús a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esa gloria, fíjese, aquí está el verbo pasado. Dice: con aquella gloria que tuve contigo. ¿Por qué dice eso? Porque Filipenses en su capítulo 2 nos dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, ¿sí? Se hizo semejante a los hombres y se humilló en obediencia a la voluntad del Padre, y todo ello por amor a ti, por amor a mí, por amor de nosotros los pecadores, para que podamos creer en Él, en su amor y en su sacrificio, ¿sí? Y entonces eso es lo que nos comenta el versículo 13 y 14. El versículo 15 nos dice que los pastores les dijeron: bueno, pues sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, ¿sí? En estas palabras vemos cómo después del mensaje que hay, después de esa invitación que recibieron, fueron inmediatamente. Así nosotros ahorita, si estamos escuchando este mensaje, pues yo te invito a que veas, ¿sí? Y dices: bueno, allá en aquel tiempo fueron y vieron, y aquí en este tiempo, ¿cómo vamos a ver? Bueno, en este tiempo hay, para gloria de Dios, familias de creyentes. Hay familias que tienen al papá o a la mamá que el Señor los transformó, a un primo, algún tipo de familiar, ¿sí? Dios se manifiesta de muchas maneras en nosotros, y una de ellas es precisamente eso: algunos parientes, amigos o conocidos en los que nos consta que su vida ha sido transformada, ¿sí? No sé, hay muchas historias de esas, ¿sí? Hemos escuchado a veces que se dice: este es más borracho que nada y nunca se le va a quitar. Pero yo te digo que eso no es cierto, ¿sí? Tienes a una persona que en su momento tomaba mucho, y hoy está aquí delante de ti anunciándote las bondades del Padre. ¿Ok? Versículos 16, 17 y 18 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo
dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Hay dos cositas aquí para tomar en cuenta. Dice, apresuradamente vinieron y hallaron. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que a lo mejor tuvieron un tiempo de búsqueda en la que llegaron a la ciudad y pues a lo mejor no tuvieron la suerte de los Reyes Magos que venían siguiendo la estrella y se detuvo, ¿verdad? Y no, pues ahí es. No, ellos empezaron a buscar y hallaron a María, ¿sí? Eso nos dice el versículo. Y el versículo 18 dice, y todos los que oyeron. ¿Qué nos sugiere esto? Que bueno, lo que decía al principio de la base bíblica, que no había lugar para ellos en el mesón, pero así como no había lugar para ellos, pues no hubo lugar para algunos otros, ¿verdad? Para esos otros que tampoco hubo lugar, tuvieron la desgracia de no dormir en un mesón, pero tuvieron la fortuna de estar esa noche presenciando el nacimiento del Redentor. Cuando llegan los pastores y les dan el aviso de todo lo que habían escuchado de parte del ángel, ¿sí? A veces así sucede, en la vida, que parece que nos está yendo mal en algunas cosas, así como los que no encontraron lugar en el mesón y fueron a dar al establo, y junto con esa situación que pudo no haberles parecido bien, tuvieron la fortuna de escuchar que estaban frente al Redentor. Así a veces, si las cosas no te están saliendo bien, no te desesperes, confía en el Señor, dice la palabra, y Él actuará, ¿sí? Entonces, a nosotros un día nos sucedió que acudimos a un llamado, ¿sí? A un llamado del Señor, y pudimos ver el poder transformador que había actuado en nuestro corazón, que nos había dado la fe para poder creer en el Señor. Y todo esto sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. Simple y sencillamente al Señor le plació darnos el reino. Y hoy es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentirnos de nuestra vida pasada. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Es tiempo de clamar a Dios por su gracia y misericordia, para que conforme a su voluntad podamos alcanzar en Él la salvación y la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, ya llevamos al 18, vamos a acabar. Versículos 19 y 20, los últimos de la base bíblica. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Sí? El mejor modo, la mejor manera de conocer las verdades de Cristo es precisamente a través de su palabra, es meditar su verdad, como lo hizo María, para luego permanecer en esas verdades. Es permitir que la semilla de la palabra de Dios eche raíces en nuestro corazón, ¿sí? Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los pastores regresaron alabando a Dios porque creyeron en todas las cosas que se les había dicho. Fueron testigos de la revelación de este misterio que para muchos hoy permanece oculto. Es por ello que nosotros nunca nos cansaremos de proclamar el Evangelio, y una vez más, y una vez más, y una vez más, como le decía Pablo, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, predica a tiempo y a destiempo, ¿sí? El Salvador ha nacido,
El Salvador tomó nuestro lugar en la cruz. El Salvador murió por nosotros. Fue levantado de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y su reino no tendrá fin. Y este reino, hoy, en el día de hoy, también existe lugar para aquellos que le busquen mientras puede ser hallado. Vino humilde en un pesebre, hoy se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y volverá, como lo veíamos al principio, volverá como rey. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es por ello que la invitación está abierta. Es por ello que te digo que hoy necesitamos acercarnos al Señor, permitir que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón, no resistirnos a las verdades del Evangelio y de esta obra transformadora del Espíritu Santo. Clamemos al Señor por su gracia, por su misericordia, por su perdón. Estos son los hechos de la Navidad y el mensaje del día de hoy. Alabado sea el Señor. Amén.